Buenas tardes. Hoy revisaremos los elementos socioafectivos de la personalidad a través del análisis del caso de Diego para la asignatura de Evaluación Psicológica Infanto-Juvenil en la Universidad UNIAC. El trabajo está realizado por Evelyn Banda, Eduardo Santibáñez, Caterina Trigo y Evelyn Ursúa, a cargo de la docente Nicole San Martín. Dentro de los elementos socioafectivos de la personalidad se encuentran diversas características y particularidades en la aplicación de la evaluación. Se analizarán tanto los elementos como los indicadores de los instrumentos proyectivos a partir del caso de Diego, donde se aplicarán las técnicas y los criterios de evaluación correspondientes a las evaluaciones psicológicas infanto-juvenil y además se propondrán estrategias de intervención. Con respecto a los antecedentes del caso, el motivo de la consulta busca conocer el desarrollo psicoevolutivo, recursos personales y posibles indicadores de maltrato, para confeccionar un informe al CENAME y tomar decisiones sobre su situación familiar. Esto es solicitado por la dirección del hogar de menores en el que reside. Antecedentes del paciente. Diego, de 14 años, es el segundo hijo de un total de 4. Vive en una familia en riesgo social en el norte del país, motivo por el cual el adolescente permanece en un hogar hace 2 años junto con su hermano mayor. En la convivencia se entregan antecedentes de violencia intrafamiliar con episodios de maltrato hacia los hijos y negligencia en el cumplimiento de los roles parentales. La madre no visita a los jóvenes y el padre solo los ha visitado 4 a 5 veces en el año. Diego y su hermano visitan a su familia durante los fines de semana y vacaciones. Pasatiempos del adolescente son estar con su familia, jugar con los vecinos en la calle, ver televisión, visitar a sus primos para jugar videojuegos. La situación académica de Diego en este momento cursa sexto básico con un promedio de 5.4 y posee buena conducta. Los cursos que ha repetido ha sido por inasistencias prolongadas, elementos que se han regularizado desde que está en el hogar. En la residencia se vincula con niños menores, preocupándose de ellos y ayudándolos en las tareas domésticas y escolares. Instrumentos de evaluación. Pruebas proyectivas gráficas. Junto a la entrevista al menor y a la tutora del hogar se realizan las pruebas de la test de figura humana, test de la familia y HTP, disponiendo para ellos lápiz grafito, cajas de 12 colores, goma de borrar, hojas tamaño carta. Duración de la prueba. En las 2 primeras pruebas tardó cerca de 15 minutos en cada una y en la tercera un poco más de 20. Se mostró lento, meticuloso con los detalles, guardando silencio durante la actividad y respondiendo acotadamente a las preguntas realizadas. Al finalizar los dibujos se le solicitó que contara o explicara algo relacionado con ellos, siendo sus respuestas muy concretas, sin aportar mayor información a la comprensión de su significado, por ejemplo, una casa, una persona, un árbol. Observaciones del paciente. Diego se muestra introvertido, con poco contacto visual con los adultos y poca expresión verbal y no verbal, destacando a primera vista como un niño mucho menor de lo que realmente es. A pesar de lo anterior, colabora con el proceso de evaluación, esforzándose en cada una de las tareas propuestas. Test de la figura humana. La secuencia con la que aparecen los dibujos es la siguiente. Inicia con la persona más grande en el centro, sigue con los juegos, árbol, basurero, niño en el columpio, niño en el árbol y niña en primer plano. La secuencia del dibujo de las personas es iniciado de la cabeza, luego el tronco, extremidades. Se refiere a que son niños jugando en la plaza, lugar al que le gusta ir, y se identifica a sí mismo como la primera persona dibujada junto con el resto de sus amigos. El objetivo del dibujo de la figura humana representa la imagen que tiene el sujeto de sí mismo y su esquema corporal e identificación sexual. Rasgos estructurales del dibujo. Si bien no se dispone con el dibujo original, lo cual complejiza de cierta manera el análisis del dibujo, no se impide observar de manera fidedigna los detalles y las proporciones de este. Pese a esto, se pueden observar algunos borrones y lo marcado del trazo. Se observan componentes de la figura humana, poseyendo elementos como cabeza, cuello, tronco, extremidades y además del vestuario. Elementos destacados. Si bien la figura humana cuenta con todos sus componentes, existen elementos que nos llaman la atención. Los ojos se observan vacíos, sin iris ni pupila. Las manos se ven borrosas, con dedos redondos. La figura ocupa un espacio pequeño en la parte inferior. Es representado por su propio sexo. Observaciones generales de los elementos presentes en las gráficas. Con respecto a la percepción de sí mismo, se puede observar que está relacionado con un adolescente algo infantil, inmaduro, pasivo, tímido, con características de dependencia emocional,
esfuerzo por mantener el control de los impulsos, posibles bloqueos afectivos, dificultades para expresar sus sentimientos y emociones, con necesidad de aprobación social, sensible a la crítica social, posible depresión, falta de confianza y autoestima, con dificultades de vinculación primaria y no se aprecian conflictos con su identidad sexual. Esto se puede observar en los detalles del dibujo como la boca, los ojos vacíos, las pupilas aisladas y sin órbita, las orejas circulares, el cabello escaso, el cuello destacado, el tronco anguloso, los dedos cortos y redondos, la ropa formal e incluso la correa. Además de la acción y el movimiento del dibujo, el orden del dibujo, el tamaño de este, la figura en la parte baja, la perspectiva que esté de frente, el tipo de línea, la cantidad de borrones y la posición horizontal de la hoja. Desde la familia. Diego dibuja espontáneamente a su propia familia, a la que se esfuerza por ubicar en relación a una línea del suelo que es dibujada con posterioridad. Las primeras figuras dibujadas son el padre y la madre, luego ordenando a los hermanos por edad hacia la izquierda. El objetivo de este test nos permite observar cómo el niño percibe de manera subjetiva la dinámica de vivencias de las relaciones con los diversos miembros que integran su familia. Posibilita la expresión libre de los afectos del niño hacia el resto de los integrantes. Dentro de los rasgos estructurales del dibujo, al no poseer el original, se complejiza de cierta manera el análisis del dibujo. Dentro de los detalles observados en el dibujo, alinea su familia ubicada horizontalmente con sus características diferenciales de estatura y sexo. Inicia el dibujo de izquierda a derecha, iniciando por su madre y finalizando con el último integrante de la familia. Dentro de los elementos que se destacan, se incluye a todos los integrantes de la familia, asociándolos por sexo de hombres y mujeres. El ambiente donde se reúnen es en el espacio exterior. Se repite la semejanza con los sujetos tanto en las vestimentas como rasgos faciales, incluso en la postura de las manos. Y se observan elementos de exterior como nubes, sol, pájaro y árboles. Observaciones generales presentes en las gráficas. Con respecto a la presencia de la familia, se muestran los padres que dan la impresión de ser idealizados, importantes y unidos en el núcleo familiar. Se aprecia aislamiento con el resto de los integrantes, distanciamiento emocional, postergación de la satisfacción de necesidades e impulsos, sentimientos de inadecuación, inferioridad, tendencia al retraimiento, vergüenza, posible ansiedad, timidez, falta de autoconfianza, vacilación de la conducta y enfrentamiento con situaciones nuevas. Esto se puede ver representado debido a la ubicación del dibujo y al tamaño de su figura, además de la presión utilizada en el trazado de la línea, las líneas fragmentadas o embosadas y que la imagen se observa sin movimientos. Test HTP. En la secuencia de los elementos inicia con la casa, luego con las rejas que delimitan el patio de atrás, árboles y la persona. Se refiere a que se encuentra saliendo de la casa. Al final, después de mirar el dibujo, añade otros elementos. El objetivo de este test nos permite observar la forma en la que el sujeto experimenta su yo en relación a los otros en su ambiente familiar. Facilita elementos de la personalidad y áreas de conflicto en el entorno terapéutico. Dentro de los rasgos estructurales del dibujo, nuevamente no se dispone con el dibujo original, lo cual complejiza de cierta manera el análisis. Dentro de los detalles observados, la casa se encuentra aislada en dimensión horizontal. La casa es relativamente grande, con una puerta muy pequeña, el suelo es recto y se observan árboles a ambos lados de la línea divisoria. Se dibuja pequeño en la parte inferior del cuadro en un camino en dirección saliendo de la casa. Dentro de los elementos destacados, la casa se presenta de manera sencilla, con la puerta cerrada, demasiado pequeña. Los árboles no poseen raíces y son representados solo por el tronco y el contorno de la copa. La figura humana se encuentra en la parte inferior de la hoja, muy lejos de la casa y en un camino curvo hacia esta. Observaciones generales presentes en las gráficas. Nos permite observar el anhelo de una vida tranquila, refleja carencias afectivas de parte de la figura materna, posee cierto desagrado con la figura paterna con sentimientos de desconfianza y disconformidad al rol paterno. Se puede observar cierta preocupación sobre el mundo exterior, dificultades de interacción social junto con aislamiento, inseguridad, baja autoestima, timidez y necesidad de estructura con mayor seguridad. Pese a esto, tiende a buscar soluciones propias antes que se les impongan, junto con la habilidad para tolerar la falta de afecto. Esta información se recaba debido a la inexistente chimenea, la puerta muy pequeña, al árbol y la falta de detalles en este. Además de las características de la persona, el camino ondulado, la carencia de color y las flores. Componentes éticos y de confidencialidad.
Tanto el sujeto como el representante legal de la institución de acogida autorizaron el uso de la información y los dibujos con fines académicos. Se han modificado nombres, datos y cualquier situación que permita identificar al adolescente. Posibles apreciaciones diagnósticas o hipótesis vinculadas al motivo de evaluación. De acuerdo a los antecedentes recibidos, se puede apreciar algunos aspectos sobre el análisis realizado, en conjunto con los antecedentes entregados de Diego y los indicadores que pueden obtenerse desde las pruebas proyectivas realizadas. Podemos hipotetizar que es un adolescente con temor hacia el futuro, ansiedad, timidez, falta de autoconfianza, baja autoestima, vacilación de la conducta al enfrentarse con situaciones nuevas, es temeroso y con carencias afectivas. Respecto a su relación familiar, se pueden asumir episodios de violencia representados por la inseguridad de la figura paterna, afectando de manera negativa en sus sentimientos, emociones y su forma de socializar, producto del temor hacia el padre. Además de esto, se debe agregar que posee una deficiente vinculación afectiva con la figura materna. Con respecto a sus hermanos, si bien sabe cuál es su lugar en la familia, pareciera que se personifica inferior a ellos, especialmente su hermana menor. Diego lleva viviendo 2 años en el sistema de residencias del Sename, lo cual puede afectar en su personalidad y en la forma en la que se adecua al medio. Bien, sigue considerando a su familia como su núcleo familiar original, el hecho de la separación durante los días de la semana puede crear una idealización sobre esta, pese a que representa una lejanía afectiva con violencia, falta de protección y además de sentirse inseguro, aislado, con falta de estructura. Existen elementos que son importantes de ser abordados como la generación de vínculos parentofiliales debido a que no recibe muchas visitas de parte de su familia. Además de potenciar el buen trato evitando el maltrato familiar, pese a no ser representativo en este momento ya que Diego se encuentra en un hogar a pesar de que él los visita los fines de semana. Finalmente se sugiere trabajar con la autoestima del adolescente junto con los elementos de protección emocional y fortalecer los recursos personales para enfrentarse a situaciones de riesgo.